Dice así la palabra de Dios: así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó o descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Esta es la palabra del Señor. Padre, una vez más te pedimos que nos hables, que me des el poder de tu Espíritu Santo para hablar conforme a tu voluntad, para la capacitación de cada uno de nosotros, para tu obra, para tu misión aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, que estás con nosotros. Háblanos, te pedimos, con tu gracia, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí dice que Dios en el séptimo día, después de 6 días de creación, Dios descansó, Dios reposó. Y a lo mejor algunos de los niños escuchando eso, o quizás algunos adultos también vamos a pensar, bueno, ¿por qué descansó Dios? ¿Quiere decir que Dios estaba cansado? Después de mucha chamba ya quiso echar una siesta, ¿no? Quería descansar. ¿Es lo que está pasando aquí? ¿Tenía cansancio Dios? Niños, ¿Dios se cansa? Muchachos, chicos, ¿Dios se cansa? No, ¿verdad? Dios no se cansa. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué dice el texto que Dios reposó o que descansó en el día séptimo? ¿Qué significa eso? Ahora, les quiero dar una historia para darnos una idea de lo que significa eso. Imagina que tú eres, vamos a suponer que tú eres un cocinero excelente. Tienes tu propio restaurante y ahí te levantas temprano porque te encanta, disfrutas tu trabajo, te encanta cocinar. Ya estás en tu cocina profesional que tiene todas las herramientas, todos los ingredientes que necesitas, y te preparas un desayuno sabrosísimo, ¿no? Y después de prepararlo, te sientes en la mesa y lo disfrutas. Estás descansando de tu obra, pero realmente no fue una obra que te costó mucho, ¿no? Porque era algo que te viene muy natural, algo que te gusta hacer, tienes todo a tu alcance, lo que necesitas para preparar el desayuno, y ahora puedes disfrutar el fruto de tus labores. Eso nos da una idea de lo que está pasando en este pasaje. Para Dios, Él es un Dios que tiene recursos infinitos, es todopoderoso, no es limitado, no se cansa, pero después de crear el mundo, Él se para disfrutar, para reposar en esa creación que Él había hecho. A Dios no le fue difícil crear el mundo. En su poder y en su sabiduría solo habló y las cosas fueron creadas. Y ahora Él deja de crear y empieza a descansar dentro de su creación, a disfrutar, a deleitarse en lo que Él ha creado. El séptimo día, entonces, es un día de gozo. En la Escritura, ese día séptimo nos habla del deleite, de la satisfacción. El séptimo día es un día que nos habla del gozo, de la satisfacción, y Dios crea a la humanidad también para compartir en ese deleite y satisfacción, en ese descanso gozoso con Él. Noten que eso se encuentra en el contexto de la creación especial de los seres humanos. Ellos son creados unos versículos después. En el capítulo 1 vemos como el panorama grande de la creación de los seres humanos, y en el capítulo 2 es como estamos enfocando más en ver los detalles específicos de cómo Dios formó nuestros primeros padres, y los formó obviamente antes de que Él
en el pasaje viene después del día séptimo, ¿no? Pero podemos entender que el texto está regresando a la creación de la humanidad. Y entonces, si nos damos cuenta de eso, podemos pensar, la humanidad fue creada en el día sexta, y en el día séptimo, su primer día entero de ellos, es un día de gozo, de descanso, para disfrutar la comunión con Dios. Es como aquí, los domingos son los días que típicamente la gente no trabaja, ¿verdad? El día domingo es el día más típico de que no hay trabajo. Algunos tienen la bendición de no trabajar el sábado y domingo, ¿no? Tener un fin de semana completo. Y es como Dios los creó para disfrutar un fin de semana eterno con ellos, con Él, en su presencia. Porque noten eso, hay algo interesante en este texto. A veces cuando estamos leyendo la Biblia, debemos examinar el contexto y notar qué diferencias hay. ¿Qué diferencias hay entre los versículos? Y aquí en particular podemos hacernos la pregunta, ¿qué diferencias hay entre los días? Porque tenemos 6 días de trabajo, de creación, y luego el día séptimo es un día de descanso. Con los 6 días hay un patrón que se desarrolla. Y el patrón es este. Después de cada día, al final de cada día, hay una frase que se repite. Noten esa frase, ¿lo observaron? Versículo 5 del capítulo 1. Si lo quieren ver, ahí lo encontramos. Capítulo 1, versículo 5. Este es el primer día de la creación. Y noten lo que dice. Y Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y luego dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. También el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Llegamos al día 3, y pueden adivinar qué dice al final del día 3. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. El día 4, exactamente lo mismo, ¿no? Fue la tarde y la mañana el cuarto día, y luego el quinto día, y luego el sexto día. Aquí en el capítulo 2, cuando llegamos al séptimo día, cuando la obra de creación ya ha sido completamente terminada, aparece al final del día esa frase. ¿Notaron? En el versículo 3 solo dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y luego sigue la narración para hablarnos de Edén y de la creación del hombre, pero no aparece esa frase. Y fue la tarde y fue la mañana el séptimo día. Y algunos han notado eso y concluido, o sugerido por lo menos, que la implicación es que el séptimo día, en un sentido, iba a continuar. El deleite del séptimo día, la satisfacción, iba a ser algo continuo que Adán y Eva iban a poder disfrutar día tras día con Dios, disfrutando el reposo junto con Dios. La bendición de pasar un fin de semana, un domingo, con Dios todos los días, aún cuando estaban trabajando, aún cuando estaban cultivando el jardín, que podría descansar en la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, lo vamos a ver después, pero ahí queda claro que el día de reposo, en Génesis 2, tiene un sentido más amplio y profundo, que habla de la presencia de Dios habitando en su creación y la comunión que la humanidad puede disfrutar con Él. En el libro de Hebreos nos apunta a la idea de que el día séptimo en la creación, después de la creación, habla de algo más profundo, habla de algo más amplio que solo un día de descanso, sino nos apunta
hacia el descanso que hallamos en la presencia de Dios. El hombre y la mujer podrían disfrutar la presencia de Dios y traer esa presencia hasta los confines de la tierra, saturar el mundo con la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo iban a hacer eso? Fueron creados a su imagen, como portadores de su imagen, iban a brillar su luz a toda la creación, pero todo el tiempo gozando de ese reposo que se halla en comunión con Dios. Entonces hay una conexión entre el reposo y la misión, que es importante. Vamos a hablar más de eso en un momento. Y obviamente nosotros sabemos cómo sigue la historia. Nuestros primeros padres fracasaron, ¿verdad? Ellos salieron de la comunión con Dios. Ellos pierden la bendición de vivir bajo su reinado de paz y gozo. Pierden la bendición de vivir bajo su mandamiento, de no tomar de la fruta de ese árbol. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasó entonces? Si el plan de Dios era que la humanidad siempre disfrutara de ese reposo, de esa paz, de ese shalom en Él. Si la voluntad de Dios, el deseo de Dios para su humanidad fuera que siempre disfrutaran de eso, pero nuestros primeros padres lo perdieron, ¿qué pasa entonces? Pues la historia continúa con Israel, pueblo escogido por Dios. Igual como Adán y Eva son el pueblo de Dios, aunque son dos nomás en el principio, igual como ellos son pueblo de Dios, Dios escoge a una nación para ser su pueblo. Y otra vez les da una instrucción, otra vez vemos algo sobre el día del reposo. En Éxodo 20 podemos ver que hay una conexión. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis no hay un mandamiento específico de guardar el día de reposo. Solo nos cuenta que Dios reposó. Pero aquí en Éxodo vamos a ver que cuando cuando Dios da su ley escrita por medio de Moisés, que hace una conexión entre el día de reposo y el reposo de Dios en el séptimo día después de la creación. Nota lo que dice aquí. Acuérdate, ese es de los 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10 es este? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál de los 10 mandamientos es el de guardar el día de reposo? El número 4, ¿verdad? El número 4. Creo que sí. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, dice aquí el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un lenguaje semejante a lo que vimos en Génesis 2. Dios lo santificó, ¿no? Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y nota aquí el versículo 11, la conexión es una referencia a Génesis 2. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿ven lo que está pasando aquí? ¿Ven lo que está pasando? Dios quería que Adán y Eva disfrutaran de este reposo en su presencia. Y ahora Él está dando a Israel, en un sentido, una parte de eso. Los está invitando a participar en ese reposo que se perdió en el jardín. Está restaurando, en un sentido, de esa comunión, ¿verdad? Que las personas pueden disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Hay otras cosas involucradas con eso, como el templo o el tabernáculo y los sacrificios y todo, pero es una de las maneras que Dios está trayendo ese shalom de nuevo a su pueblo. Dice, es como podemos reconocer que en el principio quizás fuera la voluntad de Dios
que la humanidad disfrutara todos los días de ese reposo, pero ahora por lo menos Dios les está dando un recordatorio semanal de que el gozo verdadero, la satisfacción verdadera, el descanso verdadero se halla únicamente en Él, en su presencia, que ese shalom solo viene de Dios. Y ellos pueden aprender también a descansar en su presencia y depender de Él. En el jardín de Edén es interesante, ¿no? Como Adán y Eva fueron creados con necesidad. Aún antes de que el pecado entrara en el mundo, tenían necesidades. Dices, ¿cómo? ¿Qué fueron algunas necesidades que tenían? Pues sabemos que Dios proveó alimento para ellos. Entonces necesitaban comer. Fueron creados con la necesidad de comida, con la necesidad de agua, con la necesidad de luz, me imagino también, ¿no? De una temperatura no muy frío, tampoco muy caliente, ¿no? Necesitaban un ambiente particular para sobrevivir. Y Dios les proveyó con todo eso. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles. Muchas veces enfocamos en la prohibición. Bueno, Dios les dijo, no coman de ese árbol que está en el centro. Y se nos olvida que tenían todos sus árboles. ¿No? Dios quiere bendecirlos en abundancia. Tienen todos esos árboles que son bonitos para los ojos y son ricos para comer. Solo hay uno que es prohibido. Dios había provisto para sus necesidades. Dios también provee por nuestras necesidades. Pero en el jardín, Adán y Eva necesitaban confiar en Dios, confiar en la bondad de Dios, que cuando Él dijo pueden comer de todos sus árboles menos que ellos tenían que confiar que Dios era bueno, que Dios les estaba diciendo la verdad. Tenían, en otras palabras, que depender de Dios. Aunque nos parece como una manera muy fácil, ¿no?, de depender, cuando tienes todo a tu alcance y solo una cosa prohibida. Pero cuando Dios estableció el día de reposo para su pueblo, les está enseñando de la importancia de depender de Él. Porque ¿qué va a ser la tentación para Israel? ¿Qué va a ser su tentación? Si tú no tienes comida, o si sabes que tienes que trabajar para tu comida, y si no trabajas no vas a tener, ¿qué va a ser la tentación? La tentación va a ser trabajar todos los días pensando de que todo depende de ti, en vez de depender de Dios. Les estaba enseñando a depender de su provisión. También ese fue uno de los propósitos del día del reposo. Pero en vez de disfrutar de la comunión con Dios, en vez de depender de Él, de vivir bajo la bendición de su ley, se apartaron de Él, los israelitas. En total, fallaron en promover la luz de la presencia de Dios entre las naciones, igual que Adán y Eva. En un sentido, había excepciones. Sabemos, por ejemplo, que durante el reinado de Salomón, había un shalom parcial en toda la tierra de Israel. No había guerra durante ese tiempo. Había una paz. Y reyes y gobernantes de toda la tierra llegaron a Jerusalén para conocer los caminos del Dios verdadero, para escuchar la sabiduría que Dios había dado a Salomón. Y luego esos reyes, algunos como la reina del sur, ella regresó a su tierra y probablemente trajo con ella el conocimiento de Yahweh, el conocimiento de Jehová, el Dios verdadero, con ella. Y así esa presencia de Dios estaba llegando a tierras lejanas. Pero en última instancia, Israel fracasó y guardaron el propósito verdadero del mandamiento del día de reposo y lo convirtieron en un rito vacío. Dice, ustedes me adoran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí.
En Isaías 58 vemos eso, que ellos ya no entendían el propósito verdadero del sábado, del día de reposo. Pero la buena noticia para nosotros y para los israelitas de aquel día también es que Dios desde el principio había prometido un Mesías. Y nosotros podemos mirar atrás y saber que toda la Biblia de alguna manera está apuntando a Jesucristo. Toda la Biblia nos señala hacia Jesucristo. Y esa es una buena noticia para nosotros. La ley sobre el día de reposo nos apunta a Jesús. Nos apunta hacia el reposo eterno que se encuentra en Cristo. Escuchen bien eso. El día de reposo nos apunta hacia el reposo que hallamos en Jesucristo. Y la Biblia es una sola historia que nos señala a Cristo. Entonces, si nosotros predicamos por el libro de Génesis y nunca llegamos a Cristo y nunca hablamos de Cristo, tenemos un problema. Tenemos un gran problema, porque sin Jesús no hay esperanza, sin Jesús no hay reposo verdadero, no hay shalom. Él es el príncipe de paz, el príncipe de shalom, el que trae el descanso eterno a nuestras almas cansadas por el pecado, por tratar de depender de nosotros mismos, confiar en nosotros mismos en vez de en Dios. La palabra arrepentimiento es una palabra que nos confunde a veces, porque lingüísticamente no es quizás la mejor palabra, la asociamos con la penitencia. Pero el arrepentimiento no tiene que ver con eso. Muchos dicen arrepentirse quiere decir que tienes que ir de rodillas hasta la casa del Señor confesando tus pecados y quizás el Señor te va a aceptar. No, el arrepentimiento verdadero, la metonía de la cual nos habla el Nuevo Testamento, es dejar de confiar en ti mismo y confiar en Dios. Dejar de confiar en dioses falsos y confiar en el Dios verdadero. Por eso siempre vienen enlazados el arrepentimiento y la fe, van juntos. Arrepentirse de tus pecados y confiar en Dios. Entonces, voltear, ya no buscar la paz por acá, donde no hay satisfacción, o por acá, como dice el mundo, como nos dice Disney. Busca en tu corazón y allí vas a encontrar todo lo que necesitas profundamente dentro de ti. Esa es una mentira del enemigo. Suena bonito, pero es una mentira que te engaña. No se engañen, mis queridos hermanos, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces. No vas a encontrar el shalom, la paz en ti mismo, solamente se encuentra en Jesucristo y en la obra que Él realizó en la cruz por nosotros. Esa es buena noticia, porque no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo que ya terminó en la cruz. Muchas gracias. Entonces, no hay esperanza sin Jesús. No hay esperanza de entrar de nuevo en ese reposo de Edén, de entrar de nuevo en la comunión eterna con el Creador sin Cristo. Les doy un ejemplo. Imagínate que trabajas en una cafetería y te toca abrir en la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana se abre la cafetería y algo pasa. El despertador deja de funcionar y te despiertas temprano. No sé si eso te ha pasado alguna vez, que el despertador se te olvidó ponerlo la noche anterior, o como estás usando tu teléfono, la pila se acaba y luego no te despierta a tiempo, y de repente tu hermano, tu papá o alguien llega y te dice: despiértate, vas a estar tarde para el trabajo. Y te vistes rápido y estás corriendo para buscar un taxi o subes en tu bicicleta, o lo que sea, ¿no?
Y tú en camino a la cafetería empiezas a toparte con un obstáculo tras otro y se siente como una pesadilla que no puedes llegar, que vas por esa calle y está bloqueado y están trabajando allá y no puedes llegar. No sé si te ha pasado eso alguna vez, pero es una experiencia horrible, ¿no? Imagínate que dices, ay, voy a perder el trabajo, el patrón estaba contando en mí, me dio esa responsabilidad de abrir y lo voy a fallar y no hay manera de llegar porque ya cerraron el puente por este lado y ya no me da tiempo para ir por allá, o mi coche deja de funcionar, no sé, pero los obstáculos vienen uno tras otro y dices, ¿qué voy a hacer? Y de repente escuchas a tu teléfono timbrando y es el patrón y dice, te sorprende porque te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, ya llegué temprano y la abrí. En cuanto llegues, puedes ayudarme con el trabajo, pero cálmate, todo va a estar bien. Yo sé que cerraron el puente, no te preocupes. Un alivio grande, ¿no? Gracias a Dios. Es una idea pequeña de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros jamás pudiéramos llegar a tiempo con los obstáculos de nuestro propio pecado y la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre nos llama hacia un mal camino. Pero Jesús es el que llega y dice, no te preocupes, ya llegué, yo soy la puerta, puedes entrar por mí y tener vida. Y cuando llegues, puedes ayudarme, pero no te preocupes, porque ya estoy aquí. Ya hice todo lo necesario. Eso es una idea de lo que vemos aquí en Romanos 8, 3 a 4. Como Jesucristo venció lo imposible que jamás hubiéramos podido vencer. Note lo que dice. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne ahí se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? En el cuerpo de su amado Hijo. Nuestro pecado fue condenado en Jesús, aunque Él fue inocente. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es como aquel dueño de la cafetería, ¿no? Que venció todos sus obstáculos. Él muere en la cruz en nuestro lugar, tomando nuestra carga, tomando toda nuestra culpa. Y ahora nosotros podemos descansar de la carga de nuestro pecado, podemos descansar en Él. Pero nota lo que dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podamos vivir vidas bajo la bendición de Dios, obedeciendo sus mandamientos, pero no para ganar nuestra salvación, sino porque Cristo ya la ganó en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, amigo, hermana, disfruta el reposo que hay en la nueva creación de Cristo. Disfruta el reposo que hay en Cristo y en la nueva creación que Él ha realizado por medio de su muerte y su resurrección. Nos dice en Colosenses que es el primogénito de entre los muertos. Él es el que ha realizado la nueva creación, el primero para levantar de entre los muertos, y nosotros tenemos la esperanza ahora de participar en esa resurrección también. Pero la Biblia nos enseña que no es algo que tenemos que esperar para experimentar. Ya podemos experimentar el poder de la resurrección y esa vida de nueva creación ahora por medio de Jesucristo. Y esa vida de nueva creación es algo que tiene reposo. Es un lugar donde hay reposo, igual como después de la primera creación, en el día séptimo,
Dios reposó después de la nueva creación por medio de Jesucristo, encontramos un reposo, un descanso en Él. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Hay un descanso verdadero en Cristo. ¿Lo estás experimentando? ¿Lo estás experimentando? Muchas veces nos damos cuenta que no. Dios me reprende cuando me doy cuenta que ando estresado, cuando ando con ansiedad, cuando ando frustrado. Eso quiere decir que aunque en mi mente digo, sí, yo sé que Dios es soberano, yo sé que hay reposo en Jesús, yo sé que Él es el príncipe de Shalom y yo debo de estar disfrutando Shalom en Él, pero en mis acciones, mi mente realmente está demostrando otra creencia, que estoy en ese momento dejando de creer en mi corazón la verdad sobre Dios y empezando a creer las mentiras del enemigo, que todo depende de mí. Y por eso estoy estresado, porque pienso que necesito tener el control, pero ¿sabes qué? Sorpresa, no tengo el control. No puedo controlar mi vida. No importa cuánto dinero tengas, no puedes controlar tu vida. Los que buscan tener el control van a terminar estresados, con ansiedad, con frustración, con enojo. Porque no fuimos creados para tener todo el control, fuimos creados para depender en Dios. En la psicología moderna nos dice que no debes depender de otras personas. Y hay en todas las mentiras del enemigo hay cierta verdad. Es cierto que puede llegar a ser una dependencia no saludable. Eso sí existe. Pero no existe una realidad, no es una cosa, mejor dicho, no es una cosa depender demasiado en Dios. No existe eso. Si llegas al psicólogo y te dice, pienso que tienes un problema, que tienes un desorden de dependencia demasiado en Dios. No creo que te va a decir eso. Si te lo dicen, huye de ese lugar, dime, eso no es posible. Mejor dicho, tienes tú un problema grande que es depender demasiado en ti mismo. Con amor y cariño, dilo. ¿Qué son algunas de las razones que nosotros nos encontramos en ese estado de ansiedad? Hay varias mentiras que nosotros creemos y creo que estas mentiras tienen sus puntos en común, algunos son semejantes, pero nos ayuda a distinguir un poco. El primero es esto. Esas son mentiras que nos roban de la experiencia de la paz de Dios, de ese reposo en Dios, ese deleite en su presencia. La primera es esta. La mentira es la primera es todo depende de mí. Ya lo mencioné varias veces, pero es bueno recalcarlo. Eso es una mentira, pensar que todo depende de ti. No eres Dios, no eres infinito, tienes limitaciones. Pero si piensas que todo depende de ti, vas a obtener muchísimo orgullo que va a conducir a una caída o vas a ser una persona que siempre está sintiendo como nunca puedes lograr tus metas. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo me pasa a mí que yo no puedo hacerlo? Ay de mí. Nota lo que dice en el Salmo 127. Creo que lo tenemos acá. Si el Señor no edifica la casa. Esto es uno de mis pecados con los cuales lucho yo. Desear tener el control, pensar que todo depende de mí. Yo nunca diría eso en un momento así, pues estoy frustrado porque pienso que yo soy Dios.
Nunca diría eso yo. Pero en mi corazón, si soy honesto, es lo que estoy realmente pensando. Porque estoy actuando como si fuera Dios. Pero hay un gran problema. Aguas, Natán. Cuidado con eso porque tú no eres Dios. No, si el Señor, entonces yo necesito este recordatorio. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es bueno trabajar duro, es bueno echarle ganas y tener disciplina, pero no confiando al final y al cabo en ti mismo, sino confiando en la obra de Dios. Porque tú puedes trabajar con muchas ganas, pero si Dios no está bendiciendo lo que estás haciendo, no va, pues aquí en el texto nos dice claramente, va a ser completamente en vano. En vano. El número 2, esa es otra mentira. No necesito descansar. No sé cuántos de ustedes han pensado eso. Yo no necesito descansar. Todavía tengo energía, tengo que aprovechar mientras yo esté joven. Mientras sea joven voy a aprovechar y voy a trabajar todos los días. No necesito el descanso. Otra vez tenemos que recordarnos, no somos infinitos, solo Dios es. Él nos ha creado con la necesidad de descansar. De depender en Él. Confiar en Él. Número 3. Esto es una de las más grandes mentiras. Mi trabajo me define. Mi trabajo me define. En otras palabras, mi identidad viene de lo que hago. Es interesante, ¿no? Que cuando hablas con una persona que no has conocido antes, cuando llegas a conocer a una persona, ¿qué es una de las primeras preguntas que te hace? Después de pedir tu nombre, aún antes, a veces te dice, ¿y qué hace usted por su trabajo? ¿Qué hace usted? ¿Verdad? ¿Qué trabajo hace? Es una pregunta muy común. Y en la cultura, nosotros nos identificamos o hallamos nuestra identidad en lo que hacemos. Y dejamos que el trabajo nos define. Entonces, si eso sucede y no está, si mi trabajo no va bien, o igual para los estudios, para los que están en la escuela todavía, en el colegio, en la universidad, donde sea, es posible dejar que tus calificaciones te definan. Dices, pues estoy sacando buenas calificaciones, entonces soy una buena persona, soy una persona inteligente, importo. Y luego, como estás dejando que eso define tu identidad, cuando te va mal, dices, ay, pues soy una persona tonta y no sirvo para nada. Pero ¿de dónde viene tu identidad? ¿Viene de lo que haces? No. Viene de lo que Jesús hizo en la cruz. Y en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Consumada es. Él ya terminó la obra. Tu identidad se halla únicamente en Jesucristo, no en lo que haces tú. Y cuando sabes eso, tú no vas a ser motivado por el temor de los hombres, no vas a ser motivado por ganar dinero, no vas a ser motivado por impresionar a otras personas o no sentir que eres un fracaso, porque vas a saber que en Cristo eres un hijo amado y lo que te va a motivar es el amor de Dios y un deseo de glorificar a Dios con lo que haces. Y cuando fallas vas a saber que, porque sí vas a fallar. Algunos actuamos como que el fracaso no es una posibilidad, no. Somos seres humanos, sí vas a fallar en algunas cosas, pero cuando falles vas a saber que eso no es lo que te define. Y vas a poder levantarte de nuevo y decir, sigo adelante, voy a tratar mejor, con más disciplina la próxima vez, pero sé que Dios me sigue amando, que sigo siendo hijo de Dios, que sigo siendo hija de Dios, su amor por ti no cambia, y puedes trabajar y echarle ganas dentro de ese reposo. Por eso digo,
Por eso digo que tú puedes reposar, que tú puedes descansar en tu trabajo. Y no me refiero a estar ahí al lado tomando un café mientras los demás están trabajando, pero me refiero a tu estado de ser, ¿no? Tu actitud, tu perspectiva, que puedes descansar, que tú no estás trabajando porque todo depende de ti, sino porque quieres glorificar a Dios, quieres proveer por tu familia. Pero eso nos conduce a otra mentira. Otra mentira, número 4. Mis hijos necesitan más cosas materiales para estar felices. He hablado con mucha gente que usan como pretexto sus largas horas en el trabajo, que quieren proveer una mejor vida para sus hijos. Y quiero tener cuidado con eso, porque yo sé que es bueno desear proveer una vida buena para nuestros hijos. Es un buen deseo, pero fácilmente por las mentiras de la cultura puede convertirse en algo pecaminoso. Porque vemos, el mundo tiene eso, el mundo tiene aquella cosa, y esas personas ricas tienen eso, y quiero que mis hijos tengan todo eso, y empezamos a actuar como si, básicamente, enseñando a nuestros hijos que no van a estar felices si no tienen todo lo que los demás tienen. Ahora, las cosas materiales no son pecaminosas en sí mismos. El pecado, el problema es con nuestro corazón, que adoramos a cosas. La riqueza es una bendición de Dios, es el amor de la riqueza que es pecado. Entonces, sí, échale ganas, trabaja bien para sus hijos, pero siempre debemos tener esa perspectiva de que, y también hacernos la pregunta, examinar nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué impresión estoy dando a mis hijos? ¿Les estoy dando la impresión que las cosas materiales y las riquezas son el número uno en la vida? ¿O les estoy poniendo un buen ejemplo de trabajar para proveer para ellos y por sus necesidades? Pero más que nada dándoles mi tiempo y mi amor para que vean el amor del Padre en mí. Y a lo mejor puede parecer un poquito presuntuoso de mi parte, pretencioso, estuve mezclando dos palabras ahí, puede parecer un poquito pretencioso de mi parte como gringo, como alguien de los Estados Unidos diciendo, cuidado con las cosas materiales, porque es un gran problema en nuestro país. Y tú puedes decir, pues Natán, nunca has experimentado la pobreza como yo lo he experimentado, y a lo mejor tienes toda la razón, yo no sé. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces, especialmente, he visto en Estados Unidos amigos que crecieron en hogares donde no tenían mucho y reaccionaron al otro extremo de trabajar tanto que ya descuidaban a sus familias y razonaban que estaban proveyendo una mejor vida para sus hijos que ellos tenían. Pero les llegaba a preguntar yo, oye, ¿cómo era tu vida cuando eres niño? Y ellos me platican del tiempo lindo que tenían con sus hermanos alrededor de la mesa, aunque no teníamos muchas cosas. Mi papá siempre estaba ahí en la noche para leernos la Biblia, y empiezan a darse cuenta como, wow, estoy sacrificando todo eso para supuestamente dar a mis hijos una mejor vida. Entonces, hay que discernir entre lo que es el buen deseo de proveer por la familia, el buen deseo de ser productivo. No es malo desear tener un negocio exitoso. Es bueno porque contribuye a la sociedad y bendice a otras personas, ¿no? Pero tener discernimiento, porque se trata de tu corazón, el deseo de tu corazón y la actitud que estás mostrando a tus hijos, ese buen deseo de trabajar duro para la gloria del Señor y para el bien de los demás, o un deseo de enriquecerte, porque estás buscando tu satisfacción en el dinero. Yo también necesito hacerme esas preguntas, ¿no? Examinar nuestro corazón. Proverbios 15:17 dice, mejor es una comida de verduras donde hay amor que un festín de carne donde hay odio. A veces perdemos esta perspectiva. La última mentira que nosotros a veces creemos sobre el descanso es la mentira que nosotros creemos que nos quita de descansar es que tengo que hacer buenas obras para mantener
mi salvación. Tengo que cumplir con ciertos ritos religiosos para mantener mi salvación. Eso no viene de la Biblia, eso viene más bien de religión falsa, ¿no? Y está muy metido ese concepto dentro de la cultura. Y aún en las iglesias protestantes, evangélicas, podemos caernos. Aunque enfatizamos la gracia de Dios y la fe, podemos caernos en la trampa del legalismo. El legalismo no tiene que ver tanto con lo que haces, tiene más que ver con por qué lo haces, el motivo de tu corazón. Si tú quieres poner un vestido largo y no poner maquillaje porque sientes que eso es lo que agrada a Dios y es tu convicción personal y te sientes feliz en eso, eso es bueno. Pero si piensas que tienes que hacer eso para agradar a Dios, si piensas que tienes que también requerir que los demás hagan eso, ya se convierte en legalismo. Porque la Biblia nunca dice específicamente tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, hay cosas ahí donde es fácil caernos en ciertos ritos religiosos vacíos que carecen de una verdadera espiritualidad, de una verdadera paz en Cristo, de descansar en Él. Queremos ser santos, queremos orar más, deseamos leer la Biblia con disciplina, estudiarla, examinarla, todo eso es bueno, pero no para mantener nuestra salvación, sino de corazones llenos de gratitud, motivados, impulsados por el amor de Cristo. Bueno, para terminar, 2 versículos que quiero terminar con usted, quiero compartir para ir concluyendo todo eso. Hebreos 4. Nota lo que dice aquí, Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Buena noticia, ¿no? Si has entrado en Cristo, has descansado de tus obras. Ya no tienes que luchar para tu salvación. Cristo ya luchó en la cruz por ti y te ofrece la salvación como un regalo. Pero yo sé que ya hay algunos de ustedes viendo el versículo 11 diciendo, espérate, Natán, espérate. Porque también dice, por tanto, esforcémonos. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Aquí hay una advertencia. Y no quiero minimizar la advertencia, pero tampoco quiero dejar una impresión falsa de lo que quiere decir. Porque muchos ven eso y muchos de nuestros amigos católicos podrían ver eso y decir, ¿ves? Es por gracia, pero también tienes que obrar, tienes que hacer buenas obras. Sí, es por fe, pero también tienes que hacer buenas obras para merecer la salvación. Y van a decir, ahí mismo lo dice, tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿cómo nos esforzamos? ¿Qué nos dice lo demás del pasaje? Si nosotros vamos hasta el versículo 14 de Hebreos, nota lo que dice. ¿Cómo entramos? ¿Cómo nos esforzamos para entrar en este reposo? Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Cómo nos aferramos? ¿Cómo esforzamos? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Cristo, reconociendo que es sobre la base que Él ya proveyó por nosotros, por su muerte y su resurrección, que nuestra salvación es un regalo, pero los que de verdad conocen a Jesús tienen el Espíritu Santo y van a tener un nuevo deseo de obedecer a Dios. Entonces, esfuércense, sí, échenle ganas,
para vivir vidas santas, no para salvarte, sino para demostrar que has entrado en Jesús. Es el fruto de la salvación, no es la raíz de la salvación. Las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, sino su fruto. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se jacte. Pero somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que andemos en ellas. Como entramos en este reposo, entramos por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que es nuestro gran sumo sacerdote, que se sacrificó en nuestro lugar. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cómo entramos en ese reposo? ¿Cómo entramos para disfrutar ese reposo? Por medio de Jesús, en y por medio de Jesucristo, confiando en Él, dejando que Él produzca esas buenas obras en nosotros, esa perseverancia en nosotros. Los que de verdad están en Jesucristo, yo creo que sí van a perseverar, van a demostrar buenas obras en sus vidas. Es un proceso, hay muchas batallas, hay muchas subidas y bajadas, ¿no? Pero Él está con nosotros, y al final y al cabo, Él que nos ayuda nuestra vida, nuestra salvación, nuestra entrada en el reposo eterno. Gloria a Dios, no depende de nosotros. Si dependiera de ti, si tú piensas que depende de ti, estás en líos. Dices, pues depende de mí mantener mi salvación. Aguas. Si depende de ti, la vas a perder. Pero la buena noticia es que no depende de ti. Tenemos un gran sumo sacerdote que ya está sentado a la diestra del Padre y está presente ahí todo el tiempo para ayudarnos en cada momento que necesitamos, y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ayuda cuando más la necesitemos. Esa es buena noticia. Así que, amigos, hermanos, disfrutan de ese gozo, de ese reposo, de ese shalom que está en Cristo. Este día puedes descansar de esa ansiedad. Puedes descansar de ese estrés. No depende de ti. Puedes empezar el trabajo mañana con gozo, con paz, sabiendo que Dios es tu proveedor. Igual como proveyó por los israelitas en el desierto. Cuando ellos le obedecieron y dijeron, no vamos a recoger maná en el séptimo día, vamos a recoger en el sexto día para dos días y esperar a ver qué pasa. Y Dios proveyó para ellos. Y cuando llegó la próxima semana, cayó de nuevo el maná y tenían lo suficiente para cada día. Servimos el mismo Dios que proveyó por el pueblo de Israel en el desierto, el mismo Dios que estuvo con Adán y Eva en el jardín, el mismo Dios que sacrificó a su Hijo en la cruz por nosotros. Podemos descansar en Él. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno. Queremos trabajar para ti, queremos avanzar tu reino, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a no pensar que podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas,
o para ganar tu favor, sino que podamos descansar con el conocimiento que ya tenemos tu favor. Aleluya, ya tenemos tu favor, Padre. Gracias por eso. Gracias por eso. Ayuda a cada persona aquí, en sus estudios, en sus trabajos, en todas sus actividades, a vivir disfrutando de tu favor, de tu shalom, para que podamos brillar la luz de Jesús en esta ciudad, para que seamos diferentes que los demás, que seamos un pueblo santo, no un pueblo estresado, no un pueblo lleno de ansiedad, sino un pueblo descansando en el reposo que Jesucristo ha provisto por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.